tenemos un programa aquí en La Llave de Maestra de Negocios muy importante y relevante para el futuro del país, que son los impuestos para este mundo nuevo, donde estamos hablando de herencias, de las donaciones y en algunos países hasta del impuesto de los millonarios. Y hoy tenemos como invitados a Juan Antonio Castro. Juan Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, y a Ignacio Morales Lechuga. Ignacio, un gusto tenerte aquí nuevamente y gracias por su tiempo a los dos. Y pues bueno, nos arrancamos, ¿no? Hay una reforma, una propuesta de reforma, ¿no? Que ya se venía manejando por la OSD con el tema de las herencias. Tú, en tu expertise como abogado, Ignacio, ¿cómo lo ves? ¿Justo, no justo, necesario? Yo lo primero que comentaría es que esta última reforma, gracias al 6 de junio, la retiraron. Sí. Exactamente. Movimiento Ciudadano regañó seguramente a la diputada que lo presentó y le dijo, búscate otra fecha más apropiada para presentarlo, que no estás viendo la tempestad y no te arrodillas, hombre. Bueno, pero de que llega, llega. Yo creo que sí, coincido contigo. Y lo primero que diría es, bueno, ¿qué forma de distribución de los ingresos o de la riqueza buscamos? Porque el impuesto de herencias es una manera de golpear la riqueza, el trabajo que ya pagó impuestos, que ha costado una vida de ahorros y de sacrificios, y que cuando pasa a los descendientes, que es lo más normal y lo más natural, entonces le viene a quitar el fisco X porcentaje, que puede ser en la propuesta del 5 al 35%, o en otros países el 40%, en otros el 25% y en otros el 20%. Pero, ¿qué tanta ética existe en volver a grabar lo ya grabado? Francamente. Segundo, yo estoy de acuerdo en que debemos buscar, digamos, reducir el abismo que existe entre la gran riqueza y la excesiva pobreza. Me parece perfecto. Pero yo creo que no se trata de quitarle a todos los que tienen lo que tienen y distribuirlo entre los que no tienen, porque eso nos va a envolver en la pobreza y en la mediocridad a todos. Claro. Y de alguna manera, un impuesto sobre los bienes, sobre el patrimonio, sobre la riqueza, representa esa idea. Yo creo que lo que tendríamos que buscar es repartir de manera más adecuada el ingreso, no el patrimonio o la riqueza. En consecuencia, este impuesto, a mi juicio, no debiera pasar bajo este concepto, sino deben hacerse ajustes al tema de los ingresos y no de los bienes. Esa sería mi primera reflexión en torno a iniciativas como el impuesto sobre herencias y legados. Ahí te guardo una pregunta ahorita, Ignacio. Bueno, bien. José Antonio, ¿justa o no justa? Mira, a mí me parece, en términos ideales, pareciera una iniciativa justa, bajo una perspectiva muy utópica, ¿no? En el sentido de que ese dinero que se le quita a los ricos va a regresar a los pobres. Sin embargo, sabemos que en un país como México eso no va a acontecer. Esto, desde mi perspectiva y en estas circunstancias, representa solamente un pretexto más, una fuente más para allegarse de ingresos públicos. No me parece que en México este impuesto sea o tenga una característica redistributiva. Me parece una iniciativa con tintes recaudatorios, con un pretexto muy utópico que no va a tener efectividad en nuestro país, justamente por las características propias de corrupción, de mal manejo de las finanzas públicas, y que yo quisiera cerrarlo como un tema, como un pretexto para recaudar más. En esta primera parte que platicamos hay un tema que tocaron los dos, y me voy a esa pregunta que te dije, Ignacio. Me preocupa que por un lado, y que sabemos que es el discurso en este momento, contravertido, ¿no? Por un lado sí, por un lado no. Hace un año aproximadamente nos dijo que cada quien se arreglara como pudiera sus cosas, pero cuando tenemos que rescatar la pobreza que hay en este país,
hay que gravar a los que trabajaron, como tú dijiste, y dejaron un patrimonio pagando impuestos y heredado. Sí, yo estoy en contra de las fórmulas que tienen por objeto igualar a todos los ciudadanos, basando esa igualdad en una pobreza de la que no es responsable el que tiene que ceder su patrimonio o su fortuna. Si quieren realmente arreglar y disminuir la excesiva concentración de la riqueza, hay un punto que el presidente lo ha repetido hasta el cansancio: corrupción. Segundo, concesiones, autorizaciones. Las concesiones, las autorizaciones, los permisos que están sobreregulados y que de alguna manera dependen del Estado e impiden la competencia económica y la mayor participación de una sociedad que democratice el capital también, son de algún modo los que más generan esta enorme concentración de la riqueza. En el último año 2020, creo que a la mayoría no nos fue bien, bajaron nuestros ingresos, sobre todo de la clase media, pero un mínimo número de familias en México que no rebasan los dedos de mi mano acumularon más riqueza. En el sexenio, en donde precisamente la riqueza supuestamente está mal vista. Así que yo creo que no es una fórmula redistributiva, como bien lo dijo Antonio Castro, no es un ideal de justicia, de discursos así endulzantes como los que mantienen las iniciativas de ley, pues lo vemos cada rato, pero la verdad es que también hay una resistencia, hay que decirlo, de los contribuyentes para entregar dinero, porque ven una pésima administración de los recursos públicos. No hay que ir tan lejos, nada más la línea 12 del metro se está cayendo, más de 30 muertos en 8 años de existencia, cuando hay puentes que han durado 50 o 100 años. ¿Por qué razón se está cayendo? Pues no hay que ser técnico, no hay que ser científico, está mal administrado el dinero público. Hoy el 46% de las adjudicaciones de obras se hacen por asignación directa, no por concurso, en contra de las reglas de la competencia, de la libre competencia, que es un derecho humano además. Claro. Y por otra parte, pues yo diría que también se están destinando los recursos a regalar una pensión mensual que tampoco es generadora de riqueza, sino es paliativa de la pobreza. Así que yo creo que no le veo beneficio a este tipo de iniciativas. Y también acaba de pasar con lo que comentaste tú, el director del Museo del Templo Mayor dijo: presupuesto pobre, mantenimiento pobre. No podemos hacer otra cosa si se cae el techo, ¿no? Sí. Juan Antonio, este tema yo creo que radica más que la distribución, y creo que también ha sido una canción muy tocada, muy mencionada, es la educación. Creo que en lugar de preocuparnos, deberíamos ocuparnos en educar a esas bases que están en los pueblos, que tienen una escuela con 2 palitos parados y un techo, en darles la preparación para que puedan salir adelante trabajando, no con regalos, como dijo Ignacio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la puerta o la vía para llegarse a una mejor vida de muchas comunidades es a través de la preparación e inclusive siendo muy específicos de la preparación técnica, ¿no? Es decir, aquella que le provea de herramientas reales para solucionar problemas reales en cuanto a la producción, en cuanto a generar alguna actividad más o mejor, más bien dicho, mejor remunerada, más allá de lo que tienen, o inclusive llevar infraestructura que también fomente el desarrollo en aquellas zonas en donde no hay. O sea, la educación, por un lado, es muy importante, pero también es muy importante la infraestructura. Si no hay carreteras, por decir una cosa, o sobre todo, si no hay energéticos, quienes hemos estado algunos años en esto, hemos visto que las principales zonas de desarrollo tienen como característica un suministro eficiente de energéticos. Y no hablamos solamente de electricidad, sino pues, al día de hoy algo muy importante como es el gas natural o cualquier otra infraestructura similar. Entonces yo creo que sería difícil dar una fórmula para la redistribución del ingreso o para mejorar la vida de la gente más modesta,
pero es un conjunto de políticas públicas que no se han implementado óptimamente. Hay muchas ideas de cómo recaudar, ¿no? Santana hace algunos años tuvo una idea de recaudar con las puertas, ventanas, ¿no? Alguno más con las mascotas. Pero el tema real es que sí estamos en un problema fiscal, no solamente en México, sino que en todo el mundo, que está buscando alternativas para recaudar. Biden hoy propone una reducción de 11.7 millones de dólares a 3.5 millones de dólares para cobrar impuesto por este tema. Aquí la realidad es que yo creo que tenemos mucho por hacer, ¿no? Ya viene, yo creo que tanto tú como Ignacio ya leyeron un poquito de la expectativa que viene de reforma para a partir del 2022. No crecemos las bases. Pues es que ese ha sido un eterno problema de nuestro sistema fiscal y sobre todo político de nuestra sociedad, en donde vemos que los mismos contribuyentes son los que seguimos sosteniendo la recaudación de este país. Y tal pareciera que a una buena parte que debiera de población que debiera contribuir, no lo hacen contribuir. Desde nuestra perspectiva, en algunos sectores hemos comentado eso, y entendemos que es porque se trata de capital político. Es decir, la comunidad de ambulantes, que muy poco se recauda de ellos, y es una actividad importantísima, una actividad económica en México muy importante, no recauda nada. O sea, lo que van a recaudar son cuotas para ciertos líderes, pero no se recaudan contribuciones institucionalizadas. Por ahí creemos que va siempre, o bueno, una parte de este gran problema. Sí, lo otro son las planeaciones fiscales en el mundo nacional y en el internacional, y las prácticas abusivas como la facturación, el outsourcing, etcétera. Pero también hay que estar conscientes que ese problema no se ha atendido, el de mantener, o más bien el de buscar ampliar esas bases como son, por ejemplo, y de manera nada más de ejemplo, el sector de la economía informal. Okay. Ignacio, tú has sido una persona que siempre ha estado en boga con los comentarios, con estos temas legales, fiscales, jurídicos, patrimoniales. ¿Qué necesitamos como país para realmente recaudar lo que se necesita? Yo pondría que hay dos puntos. Uno, los impuestos deben atender a una realidad, no a una cuestión ideal. Segundo, deben atender a la libertad del contribuyente, a la buena fe, por supuesto, del contribuyente, y a una supervisión selectiva, no a un clima tenso, amenazante, en contra de lo que podría entenderse como el sector productivo nacional. ¿Cuál fue el sexenio donde más se incrementó la recaudación de los últimos 30 años? Me preguntaría yo. Y yo te diría el de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué características tuvo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari? Que bajó los impuestos. ¿Cómo que bajó? Pues sí, el IVA lo bajó al 10% y el impuesto sobre la renta al 30%. Sí. Y todos decimos, ¿es cierto? Sí, sí es cierto. ¿Y hubo mucho incremento? Sí, se incrementó la recaudación porque también había un sistema de auditoría que estaba funcionando. Es decir, funcionó el país, funcionó la economía, funcionó la recaudación y funciona la supervisión. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues que tenemos un gobierno disfuncional que de alguna manera quiere acaparar todo, imponer un sistema estatista, volver a los monopolios de los 60, 70. A ver, la luz, esa es mía. Generación de energía eléctrica es mía, el petróleo es mío. Y que además es bueno porque nos toca la fibra del nacionalismo. El petróleo es nuestro, nos los quieren quitar los extranjeros. No dejemos eso. Y entonces
Eso crea monopolios del Estado y monopolio sobre monopolio hasta que se dan cuenta que están quebrados los monopolios que están tratando de rescatar y que están haciendo boquetes financieros y ahora buscar dinero hasta abajo de las piedras. Entonces, esperemos una reforma fiscal que puede ser muy agresiva y que, como bien lo dijo Juan Antonio, tiene un afán recaudatorio, pero recaudatorio de las narices para la cara, porque ni siquiera ven un poco más lejano el horizonte, diciendo, bueno, vamos a incrementar, a incentivar los bienes de capital, no los bienes de consumo, para que el país siga produciendo y vamos a mover la maquinaria y que la reforma fiscal ayude a redistribuir el ingreso y que en este se den incentivos y en estas zonas y en estas actividades y todos en trabajar en pos de construir, construir y construir. Pero no se trata de eso. Trabajemos en pos de la cárcel, de la amenaza. Modificaron el 19 y el 22, ¿verdad, Juan Antonio? Y ahora es delito todo. Todo es delito. Las pensiones están atiborradas. Sí. Y hasta el encubrimiento, te quieren quitar tus propiedades, extinción de dominio por encubrimiento. Dice uno, ¿cómo es esto? Bueno, la subcontratación laboral, ¿no? Sí. Ya delito con agravio. Entonces, no se puede echar a caminar. Es como que te vayas a unas carreras en la OCDE y dices, voy a lograr el premio de la mayor contribución. Aquí traigo mi coche. Y sacas un coche que le falta una llanta y que ya le pusieron una bujía y dicen, y órale a correr, pues no jala. No va a jalar. Oye, Ignacio, perdón, ahí retomando un poco este tema que tú dices de la visión, ¿no? Y de que dices, oye, con una visión de 2 centímetros nada más. Una experiencia con clientes cercanos es que este impuesto de las herencias es algo que, o más bien, lo voy a poner en otra perspectiva. Uno de los atractivos, o de los atractivos que tiene México como país, de mantener inversiones como personas físicas en México, justamente era esto, de que no te hacen pagar impuestos sobre las herencias. Así es. Muchísima gente, si no hubiera sido por esta situación, ya estuvieran como residentes fiscales en Estados Unidos o en Suiza. De acuerdísimo. O cualquier otro lugar. Y que para allá van, ¿no? Y se han detenido porque dicen, no, es que si yo me llevo el dinero para allá, me van a gravar con el impuesto a la herencia muy alto. Entonces, prefiero dejarlo aquí en México y ese dinero está en la economía mexicana. Claro. De alguna forma. En cuanto pongan este impuesto, bueno, antes de que lo pongan más bien, va a haber un abandono de este dinero, o más bien va a haber una migración hacia jurisdicciones diferentes. Yo creo que esa parte no se está contemplando y bueno, es lamentable. Por ese lado también es lamentable. Estoy de acuerdo contigo. Además, mira, en los términos de la iniciativa que presentó la diputada, que va más acabada que la anterior que vimos, no grava a los sujetos, grava al patrimonio. O sea, como si fuera un impuesto de adquisición de bienes inmuebles, porque dice, en función de cómo valga, aunque el sujeto reciba 500 pesos o 1,000 pesos, tendría que llegar a pagar el 30%, si es que fueran muchísimos los herederos. Entonces, ¿qué es esto? La ley del impuesto de la renta grava el ingreso. Claro, y aquí no está grabando el ingreso, está grabando el tamaño del bulto, que es distinto, no de los beneficiados. O sea, está al revés. La gente que no hace esto no tiene ni idea de la riqueza, ni del ingreso, ni de nada, caray, de veras. No sé cómo les permiten presentar iniciativas así. Bueno, imagínate que tengas empresas y que te van a gravar con el 30%. Entonces, al día siguiente de que mueras, tienes al fisco de socio con el 30%, pues te van a declarar tu empresa de participación estatal. No tengo dinero para pagar, pues quédate con el 30% de las acciones. Pues vengan para acá. Entonces, ahora voy a ser socio de todas las empresas de México porque los accionistas se van a morir y vengan para acá las acciones. Bueno, Ignacio, tú lo sabes bien, o sea, más, a lo mejor las empresas, correcto, como lo estás leyendo, pero yo me voy a algo más que tú tienes todos los días. Yo compré un inmueble hace 20 años en 2 millones. Hoy por inflación, por que ya hicieron un nuevo camellón y lo que quieras, vale 20 millones.
De esos 20 millones con esta reforma, 10 están grabados. O con esta propuesta, eso significa que mis herederos tienen que pagar 3 millones de pesos. Y a lo mejor lo único que les dejé fue esa propiedad pues, en la Condesa. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar los 3 millones? ¿Cuál va a ser la fórmula de pago? Porque se regula con un avalúo hoy día los inmuebles, ¿no? Parte con avalúo, parte con el ingreso. El avalúo puede ser para establecer los costos fiscales de la construcción, mejoras o ampliaciones que hubieses hecho. Si no tienes a la mano la facturación o si no tienes el aviso de terminación de construcción como persona física. Sin embargo, debo decirte que la ley del impuesto sobre la renta grava más a quien ahorra, atesora, Claro. guarda inmuebles que a quien los compra y vende. Ellos tienen siempre manera de pagar menos y van a pagar menos, porque aquí el principal enemigo del contribuyente es el tiempo Claro. y la inflación, y como el costo no te lo ajustan en la misma proporción, pues entonces siempre vas a acabar pagando y los que guarden más van a pagar más. Es como siempre un castigo a los ahorradores y un beneficio a los especuladores, porque así pasa siempre. Es decir, los que ahorramos y vamos al corriente en el pago de nuestros impuestos no tenemos beneficios. Que no seas un moroso, porque de inmediato hay programa de beneficio a los contribuyentes. Los de Iztapalapa no pagan el agua. Los de Tabasco, todos exentos de la contribución eléctrica. Y los de Predial de Iztapalapa, subsidios a todos. ¿Y los demás qué? No, ustedes rásquensela como puedan, como decían hace rato. Claro. Oye, José Antonio, ahí tocó Ignacio un punto importante. A ver, si esto pasa de las herencias, nosotros sabemos que con una transmisión de propiedad hay un cálculo con inflación, con gastos, etcétera, etcétera. Pero como está redactado ese famoso artículo 93 que por el momento no pasó, es a lo que tú heredas. Es correcto. No al costo que tiene lo que tú heredas. Exacto. Es grave, ¿no? Sí, allí graba todo. Y al parecer no hay deducción ni nada. Lo que recibes, en ese momento se le toma una fotografía. Oye, Sí. ¿por tanto? Me lo vas a pagar. Y aquí se conecta un poquito con esta inquietud que tú planteas, Iván. Oye, si yo recibo un inmueble y por ese inmueble se causa un ingreso, pero no un impuesto por la herencia, ¿cómo lo voy a pagar? Nadie dice nada, más bien no hay fórmula que diga, entonces se aplican las reglas del Código Fiscal puro y duro, en donde te digan, no hay problema, lo que podemos hacer es que el fisco lo va a embargar, lo va a vender, y del producto de la venta se va a cobrar y el remanente te lo entrega. Oye, pero pues no eres buen vendedor, no eres una persona que se destaque por hacer buenos negocios. Entonces, ese castigo tú lo vas a resentir. Imagínate que recibes algo que vale 20 millones, pero el fisco lo va a vender en 15, pero además con gastos por la ley de enajenación de bienes, se le descuentan muchas cosas. Y al final te va a decir, oye, pues nada más se recibieron 10. Claro. Entonces, 10 te voy a dar tu remanente. Oye, pero calculaste sobre 20. ¿Por qué vas a pagar ahora sobre 10? Entonces, hemos tenido casos en donde el fisco, la forma en que se cobra es embargando, ejecutando y entrega el remanente. Grave, ¿no? Muy grave este tema. Realmente, Ignacio, ¿qué podemos pensar que van a ser esos grandes patrimonios? Porque finalmente esas afectaciones perjudican más a los que menos tienen, ¿no? Porque esas 10 familias que tú dijiste, o menos de esas 10 familias que pueden estructurar y que pueden hacer cosas, quedamos una masa de gentes que poco podemos hacer más que pagar el impuesto. Lo más común, que es lo que yo creo que la mayoría de las personas van a hacer, es donar la nuda propiedad de los bienes inmuebles en vida y reservarse los papás el usufructo vitalicio y sucesivo. Y cuando muere el último de los padres que generó la riqueza, se consolidarían el usufructo y la nueva propiedad, pero ya no es una adquisición por herencia, es por muerte, sí, porque la duración del usufructo era vitalicia. Otra de las fórmulas que tal vez se pongan en boga sean nuevamente los fideicomisos, y una última pudieran ser
constituir personas morales en determinados inmuebles, sobre todo los que sean inmuebles productivos, patrimoniales, pero productivos. Yo creo que, no sé qué diga Juan Antonio, pero yo creo que en esas tres esferas se van a mover los contribuyentes para evitar la injusta aplicación de legislaciones como esta, si es que viniera así. Yo debo decirte además que el impuesto sobre herencias ya existe en la ley del impuesto sobre la renta. Está en el título cuarto, capítulo quinto, pero están exentas las personas jurídicas y, por otra parte, las personas residentes en México. Solamente se grava a los residentes en el extranjero, que como son no contribuyentes, pagan una sola cuota que retiene o cobra el notario y entera el fisco. Nada más. O sea, prácticamente lo que controla el fisco son bienes inmuebles, vía notarial, el resto, cuentas de bancos, valores, etcétera. No creo que tenga ni la capacidad ni la forma de cuidarlo. Pero básicamente es así. Es un punto muy interesante que acabas de tocar, Ignacio. Es correcto. Si yo recibo una herencia de un inmueble, no pago el impuesto, pero si lo enajeno al día siguiente, también ya está grabado. Y mi costo fiscal es cero. Aquí tendría que aplicarse lo siguiente. En términos del reglamento por adquisición de bienes, cuando tú adquieres un inmueble que el avalúo comercial que se utilice para calcular la base gravable del impuesto local de adquisición de bienes inmuebles es superior al 10% del precio que estás pagando, tienes que pagar un impuesto sobre la renta por adquisición de bienes. El pago provisional es el 20%, pero, y acumulas el ingreso en tu declaración anual. Pero aquí hay un punto, el fisco te tiene que considerar como costo de adquisición de tu compra, no lo que pagaste, sino lo que sirvió como base para el pago del impuesto por adquisición de bienes. Entonces, es una revaluación también del inmueble, pagando un máximo de 35% sobre el diferencial en el precio y tu costo. Eso es básicamente en lo que acabaría siendo persona física. Claro. Entonces, este impuesto, José Antonio, lo que está haciendo es nada más, Juan Antonio, perdón, otra vez, acelerando el tiempo del pago. Sí, también. Es correcto. Es correcto. Entonces, bueno, de ahí, Juan Antonio, algo importante que quiero rescatar de lo que nos mencionó Ignacio es estas estructuras que ya existen y que tienen muchas personas en México, que son las acciones, que no tiene la gran masa. O sea, lo que quiero comentar aquí es que el impuesto es para los que no pueden acceder a un asesor, a una estructura, porque los que ya lo tienen lo van a poder migrar. Es correcto. Sí, los que ya lo tienen lo van a migrar, van a echar mano de varios mecanismos. Los más socorridos son los que acaba de comentar Ignacio, que son los fideicomisos, por un lado, esto de dividir la nuda propiedad y el usufructo reservarlo, y luego ya después la transmisión por motivo de la muerte. Son o bien afectarlo a personas morales, afectar ciertos patrimonios a personas morales, que son los que van a envolver el patrimonio. Pero el grueso de la población no van a tener ni siquiera oportunidad de hacer alguna planeación o algún movimiento. Entonces, cada vez que haya una herencia, pues va a haber ahí una contribución hacia el fisco federal. Hacia ellos va a ser la gran afectación. Por eso es un momento, incluso a mí me llama muchísimo la atención que haya surgido en estos momentos electorales, porque lejos de afectar a las grandes fortunas van a hacer lo que tengan que hacer para evitarlo. Claro. Pero a quienes le van a pegar es a todo mundo, desde el señor de la tiendita o quien tenga un negocio modesto hasta alguien muy con patrimonios más sofisticados. Entonces, es algo o sea, es un impuesto súper democrático, ¿eh? No nada más le pega a las grandes fortunas, va para todos. Es preocupante e incluso incongruente por el momento electoral en el que estamos. Pero, curiosamente, la población tiene una percepción de que grava las grandes fortunas. Claro. El de Robin Hood. Sí, porque no estamos conscientes de que mi casa, que ya le eché 5 pisos y que puede estar en la del Valle, en la Roma o hasta en Iztapalapa, puede valer más arriba de 10 millones de pesos, ¿no?
y que eso no es un valor comercial, es un valor que se va a fijar por algún tema diferente, ¿no? Es muy grave lo que está pasando, pero creo que finalmente es un tema que vamos a ver que va a llegar. Juan Antonio, tus conclusiones y recomendaciones de este tema. Pues mira, la primera conclusión es la de vigilar estrechamente el avance de esta iniciativa para ver que efectivamente se vaya a implementar. Ojalá que no se implemente. México no es un país idóneo en estos momentos para que se implemente un impuesto de esta naturaleza. Y dos, pues que cada quien revise su situación patrimonial para hacer una adecuada planeación en la medida de lo posible. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias por el tiempo y el espacio que nos has brindado con tus comentarios y con estas aportaciones que haces para quien nos escucha. Ignacio, bueno, coincido tus comentarios, recomendaciones. Coincido con la opinión de Juan Antonio, me parecen muy pertinentes. Agregaría yo que este impuesto lamentablemente está dirigido efectivamente a la clase media, fundamentalmente, Claro. todo bien que rebase 10 millones de pesos o bien cuentas de banco, acciones, valores en la bolsa, etcétera, porque es todo el patrimonio, más de 10 millones de pesos va a ser causante, contribuyente, aunque reciban los herederos menor cantidad al hacerse la división. Eso no importa, lo que importa es el valor de la herencia. De la herencia. Ese es el objetivo. Así que yo creo que por otra parte buscarían que la evaluación sea en términos del artículo 3º del Código Fiscal de la Federación, es decir, una persona autorizada con su cédula registrada en la Dirección General de Profesiones, la que sería responsable, el perito encargado de establecer, digamos, la base gravable. No parece tener ninguna deducción, no parece ni siquiera deducirse los gastos sucesorios, los honorarios del abogado, nada. Nada de eso. Seco y directo sobre el valor. Así que la verdad me parece un impuesto injusto, debiera gravarse los ingresos, no la riqueza ya pagó, debiera motivarse confianza en el elector, debiera establecerse una orientación productiva en el país, pero pues con esto habrá muchos, por supuesto, personajes que digan, pues vamos a gastar mejor y vamos a gastarlo, no aquí en México, vamos a gastarlo fuera de México, porque aquí hasta te ven mal si gastas, si consumes, etcétera, y va a haber efectivamente migración de capital extranjero que está aquí en México, como bien lo dijo Juan Antonio, en la bolsa o en valores, porque no se causa este impuesto, o bien migración nacional también, que originalmente estaba aquí y que ya empezó, ya empezó porque aquí ya me han caído muchísimos clientes así con pánico diciendo ya quiero escriturar mi casa, ya quiero irme de este país, quiero sacar mi dinero y están viendo exactamente hacia países donde no existe el ingreso. O sea que si quieren hundir al país, mal administrarlo como lo están haciendo, que proliferen los eventos adversos, lo están haciendo muy bien. Que sigan por esa vía. Habrá tiempo para reconstruir a México y cuesta más trabajo reconstruirlo que destruirlo. Es correcto, por eso pues hay que salir a ver qué va a pasar este 6 de julio, ¿no? Pero bueno, a votar y pues bueno, veamos qué pasa. Ignacio, muchas gracias por tus comentarios. Siempre es un gusto tenerte en esta mesa de análisis, como a Juan Antonio, les agradezco su tiempo y espacio. Y pues bueno, una mesa de análisis de la llave maestra de negocios muy interesante. Muchas gracias, un abrazo para ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.